Volvemos y empezamos a hablar de este tema. Obviamente perdimos la guerra, ¿verdad? La guerra de la Triple Alianza perdimos. ¿Quién va a ganar? 3 contra 1. ¿Verdad? En el campo táctico, en un momento determinado, éramos 12 aliados contra un paraguayo. 12 contra 1. En Pirigüí eran 12 contra 1. En Cerro Corá eran 45 contra 1. Es decir, imposible es ganar eso, ¿verdad? No vinieron de a uno, no vinieron por separado a atacarnos. Se tuvieron que unir en una alianza ominosa para traer una guerra desde todo punto de vista. Yo estoy en contra de las guerras, ¿verdad? Creo que los estados pueden solucionar sus diferencias de otra manera, pero se llega, y no es algo superado, gente, no es algo superado. Lamentablemente, en este 2024 vemos estados, bloques, alianzas de potencias que siguen combatiendo, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Y, bueno, vamos a empezar. Le estaba diciendo que perdimos la guerra y la élite que había sido desplazada en la época del doctor Francia, esos patricios asuncenos, y que salieron en mayor cantidad en la época de don Carlos Antonio López y fueron a exiliarse a Buenos Aires, fueron esos hombres que se unieron con el Tratado Secreto de la Triple Alianza al ejército argentino y sirvieron de vaqueanos, vinieron a matar compatriotas y por supuesto luego fueron puestos en el poder político para que manejen el poder del Estado paraguayo. Y esa gente es la que escribe la historia, ¿verdad? Por suerte, y yo lo digo por suerte, tenemos a memorialistas como Centurión, Juan Crisóstomo Centurión, o el general Isidoro Resquín, el coronel Aveiro, el padre Fidel Maíz, que son fuentes que participaron en esta guerra, testigos oculares que nos muestran, nos acercan estos relatos, ¿verdad? Que son bastante serios y para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Pero lamentablemente estas fuentes primarias, como a veces son muy difíciles de leer por lo complejo, por lo extenso, normalmente la gente decanta a otro tipo de lecturas un poco más livianas con relación a la historia, ¿verdad? Pero es ahí donde es como que se va diluyendo la verdad y la objetividad del hecho histórico. Y uno de los libros que se lee, y este programa no tengo mucho tiempo, entonces me voy a basar en uno de los libros que se lee muchísimo, pero que no tiene una fuente histórica y que se repite, ¿y dónde leíste, verdad? Entonces, en el año 1945, cuando estaba en Mendoza, Arturo Bray justamente escribía El soldado de la gloria y del infortunio con relación a Francisco Solano López. Él en esa obra escribe que él nació en el año 1826 y no en el año 1827. Hay datos, ¿verdad?, que nos dicen que don Carlos Antonio López se casó con doña Juana Carrillo un 22 de abril del año 1826. Bueno, si se casaron un 22 de abril y Francisco ya nació en el mes de julio, medio que ahí empieza a decir, no, entonces se casó en apuros la joven Juana Carrillo, ¿verdad? Las versiones es que don Carlos se hizo cargo o por la dote de la chica, ¿verdad?, de Juana Carrillo, o por el tema que el doctor Francia le obligó a hacer eso, ¿verdad? Y esos son dimes y diretes. Quiero hacer la aclaración, son dimes y diretes. Imagínense en el año 1826, en el contexto paraguayo conservador. Vamos a hablar de ahí. 1826, que entre a la iglesia porque don Carlos Antonio López y doña Juana Paula es un matrimonio legítimo, ¿verdad? Es decir, se casaron por iglesia. Imagínate entrar a la iglesia, que un sacerdote del año 1826 te permita estar con una feroz panza a punto de parir, ¿verdad? Y que contraigas nupcias así. Eso
vamos a empezar por lo básico, eso es lo totalmente impensable. Imagínense que hay un sector tan conservador paraguayo en el 2024 que sigue siendo todo un escándalo que pase eso en el mundo católico, en las iglesias, ¿verdad? Es decir, un sacerdote no iba a permitir del año 1826, tenemos que ubicarnos en el contexto, que por iglesia, ¿verdad? Entre una feroz embarazada, ¿verdad? Porque no era admitido cosas así. Obviamente, los tiempos son otros, no podemos nosotros juzgar desde nuestro tiempo ese tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, pasando de eso, volviendo a lo que nos relata Arturo Bray, imagínense lo que él dice, ¿verdad? Con relación a Francisco Solano López. Dice, vino al mundo Francisco Solano López el 24 de julio de 1826. Nació en el viento norte de la dictadura, dice, y al abrir sus ojos solo vieron penumbras sobre las anchas y fértiles tierras de la patria. Bueno, yo le entiendo a Arturo Bray, ¿verdad? Porque normalmente la gente que escribía en esa época usaba este tipo de recurso literario. Porque si nosotros pensamos objetivamente en el mes de julio, lo que menos hay el viento norte que viene del Mato Grosso, ¿verdad? No hace calor en julio, ¿verdad? Cuando un bebé abre el ojo, lo que menos va a hacer es mirar la penumbra de las fértiles tierras de la patria y todo ese bla, 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 ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces las personas que leen este tipo de contenidos, ¿verdad?, creen que sí, efectivamente fue así, ¿verdad? Bueno, luego dice, sus padres fueron Carlos Antonio López y la señora Juana Carrillo, unidos en legítimo matrimonio, eso dice Bray, ¿verdad? Y sagrado matrimonio, gente de la aburguesada clase media. Bueno, dice, habla un poco de Francisco, que estudió, que sus primeras letras la enseñó don Carlos, y después viene el boom de algo que quedó tan interiorizado en la mente del paraguayo. Dice, 15 años tenía Francisco Solano López cuando murió el dictador. Ese día, vagando sin rumbo por las calles de la ciudad y mientras miraba a cierta distancia la casa de los gobernadores en cuyas paredes yacía el supremo hecho cadáver, escuchó por primera vez, y contando entre bromas por un chico de su rueda, sujeto largo y suelto de lengua, un rumor que desde entonces estaba destinado a torturar el entendimiento, negándole toda la paz interior hasta el final de sus días. Contóle aquel amigote que de sus andanzas callejeras, lo que diciéndose en corrillos y cuchicheos, que desde un rato atrás, esto es que Francisco Solano López no era hijo de Carlos Antonio López, sino de su acaudalado padrino Lázaro Rojas, y que su presunto progenitor había contraído nupcias con la señorita Juana Carrillo, de quien era padrastro y tutor el referido Rojas. A sabiendas de que la niña se encontraba en meses mayores, ya estaba feroz, ¿verdad?, como fruto de sus debilidades con don Lázaro y atraído por la cuantiosa dote otorgada por el rico terrateniente a su hijastra. Yo digo, bárbaro, ¿verdad? Es impresionante cómo se miente en la historia, ¿verdad? Porque justamente el día que murió Francisco Solano López, ese día, según Bray, sin fuente, ojo, sin ninguna fuente documental, dice que ese día se enteró de que no era hijo de don Carlos. Punto número 1. Después, que le contó un amigo y que este amigo era alto, largo y que tenía lengua suelta, ¿verdad? ¿Y cómo va a saber Bray? Si Bray escribe esto en 1945, ¿cómo va a saber que efectivamente esas eran las características del amigo supuesto de Francisco que le contó eso? Y otra cosa que dice, que esto, amor, es decir, que tanto afectó a su alma, ¿verdad?, que hasta
le sacó la paz a López hasta el final de sus días. Es decir, Bray se olvida que López fue asesinado en Cerro Corá y que básicamente 3 países unidos lo estaban persiguiendo, lo estaban cazando por la República, ¿verdad? Y que él lo único que estaba pensando era en dime y diretes, porque eso es lo que es un dime y direte, ¿verdad? Y bueno, y que imagínense que dice, y acá Bray le trata a don Carlos Antonio López de interesado, y le dice que se casó con la señorita que tuvo una debilidad por su padrastro, dice acá, que por Lázaro Rojas. Imagínense lo que dice de doña Juana, nuevamente la mujer manoseada en su dignidad, ¿verdad? Y que se casó a pesar que estaba enorme de panza, porque estaba atraído por la dote que don Lázaro Rojas le dio a su hijastra, a Juana Carrillo, para que se case con don Carlos Antonio López. Eso es lo que dice. Imagínense, es grave. Y no hay una sola prueba, ¿verdad? Y hay gente así académica que critica cualquier detalle, ¿verdad? Pero este tipo de cosas defienden, ¿verdad? Así es. Entonces dice que este chisme hizo una explosión tan grande en Francisco Solano, ¿verdad?, que le pegó a su amigo. Eso nos cuenta, ¿no? Vemos que con este relato, primero luego se busca degradar a Carlos Antonio López, intentando adjudicar la paternidad de Francisco Solano López a Lázaro Rojas. Y dice, no, por eso le dejó el palacio, el terreno, ¿verdad?, del palacio de hoy, el Palacio de López, el predio de lo que hoy el Panteón de los Héroes, es decir, no porque era su ahijado y porque era un hombre que no tuvo hijos. Para empezarlo, don Lázaro no tuvo hijos, pero justo sí tuvo con doña Juana, para decir, un montón de inconsistencias. Era un terrateniente pudiente, y dejarle esos bienes a su ahijado no le costaba absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, pero así es como surgen este tipo de mentiras y que la gente va aceptando, ¿verdad? Don Lázaro, Rojas de Aranda era un señor acaudalado con muchísimo dinero, trabajaba en lo que vendría a ser la industria textil, fabricante de tela de algodón, era cobrador de impuestos también durante el gobierno de Rodríguez de Francia. Era un hombre de confianza de Rodríguez de Francia, el tipo tenía dinero, ¿verdad? Bueno, pero que imagínense cómo es el relato, ¿verdad? Sin embargo, justamente cuando Francisco Solano López, ahora sí quiero hablar de una fuente primaria, un dato que se publicó mientras en el año 1867, cuando Francisco Solano López cumplió los 40 años de edad, en un periódico de trinchera llamado El Centinela. Ahí, en ese periódico, el mariscal Francisco Solano López estaba vivo, y en el día de su cumpleaños se publicó su biografía. ¿Y qué nos dice El Centinela? ¿Verdad? El Centinela fue el primer periódico ilustrado del Paraguay. Tuvo un director que era un boliviano, Tristán Roca, y publicaron la biografía del mariscal López, una biografía que López iba a leer, ¿verdad? Porque López leía todo lo que pasaba. Y dice lo siguiente, y le voy a decir lo que dice una fuente de época primaria. Dice, el 24 de julio de 1827 nació en el distrito de la Trinidad el excelentísimo mariscal Francisco Solano López. ¿Qué dice? El 24 de julio de 1827. No dice el año 1826, como quisieron imponer esa mentira para decir, don Carlos no es tu papá, es Lázaro Rojas. Pero en el Centinela, cuando él cumplía 40 años, dice, el 24 de julio de 1827 nació en el distrito de Trinidad el excelentísimo mariscal Francisco Solano López.
Sus ilustres padres, retirados a este punto no muy distante de la capital de la República, pasaron la mayor parte del tiempo bajo el techo modesto del Retiro durante la dictadura del doctor Francia, y fue en esta época que el mariscal respiró las primeras auras de la vida. Es decir, el centinela nos da día y fecha de nacimiento. Es una fuente primaria, es una fuente que el propio Francisco Solano López leyó este artículo. Esto es algo indiscutible. Sin embargo, lo que escribe Bray en 1945 no tiene un solo fundamento. Es más, Bray ni evitó esta fuente, este dato que nos otorga el centinela, ¿verdad? Y dice Bray, no, él vino acá al mundo el 24 de julio, pero del año 1826. ¿Y de dónde saca? Y Bray sacó eso de su cabeza, con todo este tipo de cosas que López se entera cuando tenía 15 años, que enfrenta el cadáver del doctor Francia. Es decir, mucho vuelo novelesco tiene la obra de Bray. Por supuesto que hay datos que sí son interesantes, ¿verdad? Yo siempre digo, ningún libro hay que descartarlo o hay que despreciarlo, pero hay que saber leer el material con mucho criterio, por supuesto que sí. Bueno, entonces les comenté lo que dijo, y hay otra fuente primaria que quiero comentar también con ustedes, que el 7 de diciembre del año 1845, es decir, don Carlos Antonio López, y este documento pueden bajar del Archivo Nacional, se publica una proclama pública del presidente de la República, don Carlos Antonio López, al ejército paraguayo. Bueno, el 7 en Asunción, el 7 de diciembre del año 1845, por este problema político a nivel de la alta política externa con Rosas en Argentina, el encargado de las relaciones exteriores de la Argentina. Y bueno, y en esta proclama habla, bueno, que nosotros somos libres de hecho y de derecho, que tenemos que siempre defender nuestra independencia. Estoy haciendo en resumidas cuentas, ¿verdad? Y al final de esta proclama, don Carlos Antonio López cierra toda esta manifestación pública de la siguiente manera, y quiero que me escuchen bien. Dice: soldados, os he dado la prenda más preciosa, escuchen, de mi estimación, haciéndoos conducir por un otro yo, por mi hijo. Se está haciendo referencia a Francisco Solano López, que fue justamente nombrado general para conducir al ejército paraguayo en esta alianza con Corrientes. Les vuelvo a decir, don Carlos escribe y manifiesta públicamente en esta proclama del 7 de diciembre de 1845 y dice: soldados, os he dado la prenda más preciosa de mi estimación. Solamente un padre, ¿verdad?, puede hablar en estos términos, ¿verdad?, donde al leer esto se siente inclusive todo este orgullo que sentía don Carlos Antonio López sobre su primogénito, sobre Francisco Solano. Dice: la prenda más preciosa, les di la prenda más preciosa de mi estimación, haciéndoos conducir por un otro yo, dice. No es que directamente le dice por mi hijo, no, es más, hace algo tan importante y dice: les hago conducir por un otro yo. Es decir, le hace parte de él a Francisco Solano López en una proclama. Dice: por mi hijo, para que no quede luego ninguna duda, es decir, por un otro yo, coma, lo está en la proclama, por mi hijo. Y después dice: partid confiados
que el Paraguay no puede ser vencido en esta lucha de la libertad contra la tiranía, de la independencia contra la esclavitud. Este don Carlos Antonio López era un hombre tan, pero tan culto, ¿verdad? Obviamente le dio mucho énfasis en su periodo de gobierno a lo que es la educación del paraguayo. Lo mismo hizo su hijo Francisco Solano López a partir del mes de octubre del año 1862, cuando el Congreso Nacional justamente lo inviste como presidente de la República del Paraguay en estos años de paz que tuvimos. También siguió la misma línea del padre, ¿verdad? El tema, la importancia de la educación. Y yo siempre digo, y digo, ay, qué pena que hoy en día nuestros decisores políticos no den énfasis y no inviertan nuestro PIB en educación, ¿verdad? Es decir, estamos en un nivel tan, pero tan bajo que es alarmante, ¿verdad? Todo este problema social que se siente en el día a día es por falta de educación. Porque la falta de educación conlleva a muchísimos problemas del Estado. Pero volviendo nada más a don Carlos Antonio López, yo les estoy presentando a ustedes dos fuentes primarias, ¿verdad? Dos fuentes que la mitomanía legionaria de ayer y del presente, porque lamentablemente estamos en una suerte de guerra cultural donde nos mienten. Como dice mi profesor de geopolítica, nos mienten todo, en todo momento y en toda la unidad de medida, dice mi profesor, el coronel Llano, ahora nos mienten, ¿verdad? Y es así, efectivamente, tipo un gaslighting nos están haciendo siempre, ¿verdad? Pero es grave que eso baje hasta en niveles impensables, como que estudiamos en los colegios, que nos enseñan de nuestra historia, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo que quieran diluir la cultura paraguaya, ¿verdad? Y eso es gravísimo. Y entonces les muestro, ustedes sacarán sus conclusiones, ¿verdad? Pero les muestro estas dos fuentes que son irrebatibles. La proclama de del propio don Carlos Antonio López, del 7 de diciembre de 1845, cuando dice de Francisco, un otro yo, mi hijo. Así habla de él. Y lo que publicó el Centinela justamente el 24 de julio del año 1867, donde claramente el Centinela dice, él nació un 24 de julio del año 1827. Y la historia, señores y señores, es una ciencia, no es un dice qué pasó, que fulano me contó o yo escuché. En la historia no hablan las personas, habla la fuente. Entonces, entre estas dos fuentes le hacen 6-0 a Arturo Bray en ese sentido, ¿verdad? Porque obviamente Arturo Bray en su época habrá recogido también estas versiones que se instalaron fuertemente, porque acuérdense que por decreto se prohibía hablar de los López, inclusive del doctor Francia, pero con más énfasis en los López, y en la figura de Francisco Solano se recargaron las tintas de la difamación y de la calumnia. Entonces, ¿qué podemos esperar al respecto? Pero aquí está, fuentes primarias, fuentes de época. Una, escrito por el propio padre, el propio don Carlos Antonio López, y la segunda, escrita mientras Francisco Solano estaba vivo y cumplía sus 40 años. Bueno, a ver los mensajes. Disculpen que siempre, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver qué dice. Profesora Noelia, excelente programa, sabatino. Bueno, no, me van a disculpar, gente, pero yo no voy a hablar mal de nadie en mi programa. Aunque ustedes me escriban, fulano de tal, dijo por vos, profe, tal cosa. No hay que entrar en denigraciones y tampoco en la cuestión ad hominem para nadie. Hay que respetar a todo el mundo. A ver,
Dice, buenas tardes, le felicito por el hermoso programa. El Día de la Amistad, espero mis regalos. Acá es unidireccional la cuestión, los regalos son para mí. Entonces el próximo sábado, todos los oyentes del Estudio de las Armas, ya quiero ver mi regalo acá por el Día de la Amistad. Entonces, de antemano ya les saludo a todos. Feliz Día de la Amistad acá también, muchachos, por ustedes. Después nos encontramos el próximo sábado. Muchísimas gracias por los mensajes. Espero haber aportado algo, por lo menos, bueno, creo que aporté 2 fuentes primarias, ¿verdad? Sobre este tema que no debería debatirse más, ¿verdad? Sobre la paternidad de don Carlos Antonio López. Bueno, entonces terminamos el programa de hoy y bueno, muchas gracias a todos por la compañía y quédense en sintonía de la 1020 AM que tenemos otro programa bastante interesante. Y así terminamos hoy con el natalicio del mariscal Francisco Solano López. Gracias por la compañía.